en nuestros inicios, en el año 97, tuvimos un encargo, vino una pareja, un matrimonio, a encargarnos una casa. Una casa que es en un pueblo del norte de Mallorca que se llama Santa Margarita, que la parcela era al lado de la casa de lo que había sido su padre y estaba en la zona limítrofe entre el pueblo y lo que ya empezaría a ser el campo, en una zona un poco elevada, en una colina y al lado de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hicimos y quería que fuese un proyecto muy, él decía rompedor, bueno, que no le daba miedo enfrentarse a un proyecto. Bueno, hicimos un proyecto que era todo con muros de hormigón y una caja de madera depositada sobre estos muros donde estaba la zona de noche, ¿no? Y esos muros se cerraban hacia esas zonas limítrofes que eran los corrales y las partes traseras del pueblo y se abrían hacia, como que estaba la casa elevada, hacia el Pla de Mallorca, que tiene unas vistas, unos campos que van cambiando de color en función de la estación, ¿no? Y entonces, en una visita de obra, de las pocas visitas de obra que íbamos Vicente y yo, los dos juntos, porque estábamos empezando y tenían muchas ganas de esta casa, estaban levantando ya solamente los muros de hormigón, ¿no? Y íbamos con el promotor y fuimos a un bar del pueblo y estábamos sentados tomando algo. Y en eso llega un tipo, un paisano, y le dice, todo esto se lo dijo en mallorquín, le dice al propietario: ¿qué tío más raro eres? Te estás haciendo una casa sin ventanas. Y se empezó a meter con él. Y entonces el cliente nuestro le dice: mira, que el tío más hortera del pueblo me diga esto significa que lo estoy haciendo bien. Dice: y por cierto, estos son los arquitectos. Hace mucho tiempo, cuando en los inicios, ¿no?, que tuve una reunión con unos clientes, una familia, se iba a hacer su casa y habían venido al despacho porque habían visto un proyecto que había hecho y les había gustado mucho y hubo muy buena sintonía en la reunión y posteriormente le presenté un presupuesto honorarios y me dijeron que encajaba y tal, ¿no? Pero, sin embargo, una semana más tarde me llamaron diciendo que lo sentían mucho, pero que habían decidido ir a otro despacho porque, a pesar de que mi trabajo le gustaba más y los honorarios eran los mismos prácticamente, este otro despacho le había dicho que le daba mucha importancia a la estructura. Entonces, que me dijeron que como tenían hijos, que claro, entenderás que no queremos que se caiga la casa. Entonces ahí aprendí mucho a no dar nada por válido, ¿no? O sea, es decir, hay que, a la hora sobre todo de un cliente inexperto, que es una familia, comparado con un promotor que ya tiene experiencia, a la hora de explicar las cosas no hay que dar nada por hecho y hay que explicarlo todo muy bien. ¿Lo pudiste recuperar o no? No, la verdad es que no. Te explicaré que, por ejemplo, hay un proyecto que llevamos trabajando desde el 2006, que es un proyecto urbanístico que trata sobre la conectividad del barrio del Terreno, que es un barrio de aquí de Palma, muy bonito, con el mar, ¿vale? En los años 70, con la moda y la tendencia de construir edificios en altura y con las visiones estas de río y tal, se empezaron a construir edificios frente al mar. Con el paseo marítimo que se montó, se pudieron empezar a construir todos estos edificios. Y el barrio del Terreno, que era un barrio de casitas de veraneo muy bonitas, quedó desconectado del mar, que era como su lógica y demás. Y de aquí fuimos trabajando nosotros para buscar históricamente cuáles eran esos pasajes, cómo se reconectaba con el mar y tal. Bueno, un proyecto muy bonito, muy apasionante y además pasa que es el barrio de mi infancia. Entonces ganamos el concurso y tuvimos la oportunidad de trabajar en este proyecto que es Era darle una salida al mar, ¿no? Sí, es una auténtica pasión, sí, sí. A todo esto, claro, llevamos desde 2006, temas políticos, proyecto arranca, se para, vuelve a arrancar, se vuelve a parar y finalmente, después de muchos años, conseguimos avanzar de todo el gran proyecto, que era una serie de intervenciones para hacer un proyecto ejecutivo y empezar a intervenir el espacio público.
Bien, pues una de estas intervenciones había que conectarlo también para que sea accesible con un tema de unos ascensores y tal y todo el rollo. Unos ascensores hechos con marés, con piedra aquí, no de cristal, sino mucho más en relación con el paisaje de la fachada marítima de lo que es Palma y tal y todo esto. Bueno, pues yo acabo el proyecto, contento, en el estudio, lo enseñamos al ayuntamiento, todo el mundo muy contento y tal. Y a todo esto, Elías Torres el arquitecto, está haciendo la reforma del paseo marítimo, y Elías Torres para mí y para toda una generación es como un gran referencia, y sobre todo para Baleares, y cómo ha trabajado la fachada marítima en Ibiza, aquí en Mallorca y tal. Y digo yo, hombre, este señor tengo que hablar con él y le tengo que explicar el proyecto. A todo esto mi ingeniero pues tiene muy buena relación con él y tal, y no sé qué, y me dice Elías, sí, pues sí, vamos a quedamos para hacer un café. Este café que decías de con un arquitecto, con Elías Torres ya lo pude hacer, bueno, fue una comida, y pude quedar con él, y voy todo contento a enseñarle pues mi proyecto y tal. Y en el estudio mis compañeros ya me decían, tú no lo tuviste de profesor, yo no sé si le enseñaría el proyecto porque es un poco déspota, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Yo, vale, es igual, pero yo se lo enseño porque yo se te lo tengo que enseñar. Llegamos a la comida, le explicó el poco del anteproyecto del terreno, me dice, sí, lo conozco, porque como estabas haciendo el proyecto marítimo, del paseo marítimo y tal, lo conozco, está bien y tal, le explico un poco cómo desarrollamos este ascensor, y el hombre me iba mirando y veía yo que bueno, me iba mirando, estaba calladito. Le acabo de explicar y me dice, ¿y a ti te gusta esto? Y le digo, hombre, sí, yo creo que es un proyecto nefasto. Bueno, y empezó a crecerse, pero una cosa, claro, bueno, es como es él, es decir, él tiene este carácter. Y claro, y durante 20 minutos fue como me volví a sentir como un alumno de aquellos que traes el proyectito todo contento y te lo revientan por todas las partes y tal, pero tuve una regresión completamente a la escuela de arquitectura. Es verdad que yo creo, ahora ya no da clases este señor, y yo lo veía que el hombre se crecía y se quedó súper satisfecho. El ingeniero que estaba con nosotros solo le faltaba las palomitas e ir disfrutando del chaparrón que me iba cayendo. De todo lo que me dijo, es verdad que había una parte que no era necesaria, pero era él, como es él, su carácter, pero hay una parte que es verdad, ¿sabes? Y me decía, ¿y tú has ido al sitio y te lo has mirado? Y yo, jolín, he ido al sitio, llevo 5 años yendo al sitio y tal, y no sé qué. Claro, pero después del chaparrón tan bestia que me dio aquel hombre, dije, vale, me callé aquel día, no volví al despacho por la tarde, me cogí mi libretita, me fui al sitio, que era lo que me había dicho el señor Elías Torres, y volví a dibujar todo otra vez, tal, con todos los conocimientos, con todo lo que había y tal. Y es verdad que, como estaba situado al final, la modificación fue muy sencilla, ¿eh? Era una torre que era exenta y que tocaba el paseo marítimo, pues exentamente, y estaba al lado de una cantera. El hecho, lo que me decía él es, ¿por qué no buscas un poco relacionarte un poco mejor con esta cantera? Era así de sencillo. Entonces, al dibujamos allí, estuve dibujando y tal, acerqué la torre un poquito hacia la cantera, y entonces ya no era un elemento exento, sino que era un elemento que emergía de esta misma cantera, con los mismos materiales y tal, y es verdad que funcionaba un poquito mejor, que todo tenía una parte de verdad. Claro, la seguridad que me creo fue tan grande que después fui a ver a otro arquitecto que conozco y le tengo mucho cariño aquí, que se llama Toni Forteza, que es un señor que ha trabajado mucho aquí y que tiene pues un criterio muy bueno y tal. Y dije, Toni, mira, fui a ver a Elías, y me dice, no. Y dije, sí, fui a ver a Elías y le enseñé. Me dice, ¿te ha reventado, no? Y digo, sí, me ha reventado por todo. Y dije, mira, esto es lo que tenía antes y esto es lo que tengo ahora. Y me dice, Joan, lo que tenías antes estaba muy bien, pero lo que tienes ahora es 1000 veces mejor. Entonces ya me dio la seguridad y la tranquilidad de decir, vale, ahora sí, ahora estás trabajando bien. Y ya que con aquel cambio ya fui al ayuntamiento, se lo presenté, ya estaba bien lo que tenía antes, pero es verdad que el rapapolvo este que me pegó este señor ayudó a acabar de concretar y ajustar el proyecto en su justo timbre, ¿sabes? Funcionaba todo mucho mejor y estaba muchísimo mejor. Estoy seguro que si se lo vuelvo a presentar, se lo volverá a cargar, segurísimo, porque es un especialista. Pero dentro de todo esto que hace él, tiene una gran parte de verdad y en el fondo es un gran maestro de la arquitectura y sabe mucho. Y no, la verdad es que sí que fue muy útil.